Ayer la defensa de Verdejo, el boxeador convicto por el asesinato terrible de lo que alegadamente iba a ser su bebé. Recuerden que nunca se pasó prueba de DNA sobre el feto. Y de su expareja, la ahora desgraciadamente fenecida Keishla. Pues Félix Verdejo tiene un proceso de apelación, a lo cual tiene obviamente toda persona. Y en el proceso de apelación, Verdejo estaba ya argumentando unas cosas y presenta un recurso de apelación al Circuito de Apelaciones Federal de Boston, que es el circuito que se apelan los casos de Puerto Rico en la federal, se apelan allá. Y de repente, hoy sale, espérate, detén mi proceso de apelación porque hemos encontrado evidencia nueva. ¿Eso significa evidencia no disponible o fue que, se me quedó algo fuera de mis argumentos apelativos y por tanto estoy tratando de ver cómo rehago el instrumento de apelación, o sea, el recurso de apelación, mi escrito, o es que hay evidencia en efecto nueva que no estuvo disponible en el momento de juicio que puede haber aparecido ahora? Pues mira, la contestación a tu pregunta es sí a los dos, porque en cuanto al primer punto, y quería corroborar este dato, yo estoy casi seguro que Félix Verdejo todavía no ha presentado lo que es su alegato de apelación. Estoy casi seguro de ese dato, no sé si tienes alguna información distinta No, a mí, desconozco. pero estoy casi seguro de que él no tiene todavía su argumento apelativo en récord. O sea, no se sabe todavía cuál va a ser su argumentación para decir que su convicción tiene que ser revertida. Dicho eso, desde que una parte anuncia al tribunal o a la corte de distrito que tiene intención de apelar, pues ya se comienza lo que es el proceso apelativo en el tribunal de mayor rango. Ese proceso sí está corriendo. Lo que sucede contemporáneamente, o sea, a la misma vez, es que ante el juez de distrito, el juez Pedro Delgado, este pasado jueves o viernes, Félix Verdejo pone una moción y dice que ha salido evidencia que no estuvo disponible para él utilizarla en juicio, que él entiende que lo exculpa, o sea, que sugiere que es inocente y que se debe celebrar un nuevo juicio porque esa evidencia no estaba disponible en su momento y que sería injusto que no la pueda utilizar en su defensa. Ok, vamos a plantear esto brevemente. Siempre que aparece evidencia exculpatoria, tú puedes argumentar, o sea, aunque estés preso, obviamente, puedes argumentar que se te reabra un juicio y tú puedes presentar eso todos los días del Señor. Pero hay unos jueces que van a pasar revisión sobre si en efecto la evidencia que puede encontrarse o haberse encontrado no estuvo disponible. O sea, aquí unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas para decir si hay un nuevo juicio o no en un caso con evidencia nueva? Ok, son 4 reglas y interpretarlas pudiésemos estar 5 días hablando de esto, pero te lo voy a poner así a la habichuela. La primera, no puede haber estado disponible el acusado durante el juicio, o sea, eso es fundamental. O sea, no puede ser algo que el acusado diga, caramba, se me pasó usarla, dame un segundo turno al bate. Tiene que ser algo que legítimamente no estaba disponible y él no conocía que existía, ¿ok? Porque eso es importante. Porque otra cosa es que yo sepa que tú tienes algo que me favorece, no lo busque y después diga contra mano, ahora lo voy a buscar. Eso no se puede. Claro, porque si no, pues los juicios serían eternos y a perpetuidad, porque siempre escondería algo que puedo sacar después para buscar un nuevo juicio todo el tiempo. Totalmente cierto. Entonces lo segundo, que va con el primero, tú no puedes haber sido vago, por decir una palabra coloquial, o no diligente en buscar esa evidencia. Tú tienes que haber hecho una buena investigación de los hechos de tu caso, del caso de la fiscalía, cosa de que no se pueda decir contra mano si tuviese te metido en Google o si hubiese entrevistado 2 o 3 testigos, te hubieses dado cuenta que esto existía. El tribunal es bien riguroso con eso también. Entonces aquí viene el tercero que yo creo, adelantándome un poquito a lo que supongo que va a ser nuestra conversación, que yo creo que es donde Verdejo va a tener la mayor dificultad prevaleciendo. Y es que la prueba tiene que ser, bueno, el 3 y el 4 son difíciles, pero el 3 particularmente. La evidencia tiene que ser que es nueva y no es cumulativa, o sea, más de lo mismo, o
sencillamente para impugnar, atacar la credibilidad de un testigo. Y en esencia, si te fijas, la evidencia aquí es que el licenciado Prado hizo unas declaraciones en entrevistas luego del juicio, donde ellos entienden que él dice cosas que contradicen a los Cádiz. Y pues eso parece caer bajo el punto 3. Y entonces el punto 4, que es el más importante, el tribunal tiene que estar satisfecho de que esta evidencia, si se le presentaba un jurado, hubiese resultado o pudiese razonablemente, probablemente resultar en un veredicto de no culpable, no otro veredicto trancado como pasó con el carjacking, un veredicto de no culpabilidad. Sí, o sea que el tribunal se siente y se convierte como un tipo de jurado y dice, bueno, si yo hubiera tenido esta evidencia de verdad, diría que es inocente o hay una probabilidad de no culpabilidad de verdad y eso, ¿verdad? Es una apreciación bien subjetiva. Correcto. El circuito de apelaciones de Boston tiende a ser un circuito que es leniente para ese tipo de cosas o es bastante estricto. Bueno, primero, esta determinación la va a tomar el juez Pedro Delgado, primero. Luego, ¿verdad? Si se tiene que revisar, se revisa. Pero todos los tribunales, todos los circuitos, todos los distritos son extremadamente celosos con este tipo de moción. O sea, ellos son bien, bien rigurosos como lo analizan. Ningún circuito, ningún distrito es leniente, porque todo esto se ve ante el marco de que hay un interés público bien grande en que los juicios terminen y terminen ahí. Una apelación no es para volver a pelear tu juicio, una apelación es para decir, en mi juicio hubo unos errores que hicieron que mi juicio no fuese justo, pero aquí lo que tú estás diciendo es dame otro try, vamos a abrir esto de nuevo. Y pues eso es algo que los tribunales ven con, no quiero decir malos ojos, pero con un ojo bien escéptico. Ok, o sea que en gran medida están pidiendo paralizar la apelación porque este recurso se presenta entonces ante Pedro Delgado primero y entonces irían a Boston posteriormente. Correcto, ¿no? Y en teoría, ¿verdad? Ellos probablemente articulan esto de dos maneras. Uno es el recurso. No vamos a gastar recursos de dos tribunales a la vez. Deja que Pedro Delgado me diga si sí o si no, y entonces yo incorporo y hago una apelación comprensiva que incluya todo. Si es que el juez Pedro Delgado decide no celebrar un juicio nuevo. Y si se celebra un juicio nuevo, pues entonces la apelación sería académica. O sea, tú no vas a pelear un juicio que se va a volver a celebrar. Y entonces, por último, también hay un tema de jurisdicción. Cuando el caso operativo se abre, por lo general, el juez Pedro Delgado pierde jurisdicción para tomar un montón de determinaciones, porque eso ya está ante el circuito. Así que también esto se tiene que trabajar de manera inteligente, de forma que el juez Pedro Delgado tenga carta libre para él adjudicar esta controversia. Y pues el circuito tiene que hacer ciertas expresiones en ciertas circunstancias. Dicho eso, vamos a lo que va a ser ¿verdad? El meollo de los jueces. En este caso el juez Delgado y posteriormente el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Testimonios de un testigo que no me permitieron entrevistar, que yo soy de los que piensa que lo debieron haber dejado entrevistar, o sea, debieron haberlo dejado testificar a Prado y ya, y no estaríamos pasando por esto. Pero que Prado dio testimonio que contradice el testimonio de los Cádiz, que fueron los testigos principales para la culpabilidad de Verdejo. Eso de por sí, mi opinión, no es suficiente como para que yo ordene un nuevo juicio. Esa es mi opinión. Puedo estar, ¿verdad? Cada juez tendrá su apreciación y demás. Pero, cuando lo uno a que la foto, y este soy yo, espectador, la foto divulgada del momento donde supuestamente van a rematar o asegurar que el cadáver de Keishla en efecto se hundiera, la imagen parece mucho más a los Cádiz que a Verdejo. Y simultáneamente que no se sentó a testificar y no se le permitió interrogar al licenciado y abogado de los Cádiz, que en un momento también era abogado de Verdejo, que en un momento también era abogado, licenciado Prado,
del suegro de Verdejo, pues eso en la totalidad de las circunstancias quizás cambiará mi apreciación. Y eso, ¿verdad? Es un asunto subjetivo. ¿Cómo tú lo ves? Mano, lo que pasa es que no podemos ser ajenos al contexto en la que se dan estas entrevistas de Prado. O sea, Prado no testificó bajo juramento. Prado fue a unos programas que hacer algo que yo entiendo que es entendible, porque acuérdese que de Prado estaban diciendo hasta que él Sí, se impugnó su credibilidad, seguro. los mandó a mentir, lo iban a pagar en drogas. O sea, yo estaría tratando de defender mi propia imagen también luego de eso. O sea, yo no veo nada malo con eso. Pero entonces él va a unos programas. Entonces se toman esas declaraciones de Prado y ahora se equiparan a evidencia. ¿Ok? No es que Prado se sentó a testificar en el juicio o en otro juicio a juramento y lo interrogaron y él dijo esto. Así que eso es un elemento que yo entiendo que no se puede pasar por alto, porque cuando él, lo que está diciendo Berleo es, dame otro juicio y Prado tiene que testificar. ¿Cómo se vería un testimonio de Prado en otro juicio? Ya. O sea, eso es lo que no va, y obviamente, ¿verdad? El licenciado González y la licenciada Cintrón, que son muy buenos abogados, van a tomar esa, si Prado llega allí y dice, no, en todo momento Cádiz me dijo exactamente como él testificó aquí, esto todo fue un malentendido, ellos van a ir y le van a sacar sus entrevistas, pero usted dijo esto y usted dijo esto, y pues le tomará al jurado al final, le tocará a ellos decidir si le creen a Prado, a Cádiz, a Prado y a Cádiz y no a Prado, como sea. Pero... O no creerle a nadie y aún así decir qué es lo que yo pienso. Pues yo no le creo a nadie. Yo creo que aquí todos mintieron. Exacto. Pero Verdejo la setió y por tanto es tan asesino el que la mató como el que la setió. Y para mí Verdejo, por tanto, es igualmente asesino. Porque la matara o la seteara es igualmente asesino de Keishla. Esa es mi opinión, ¿ves? Claro. Pero cuando yo me pongo el sombrero de abogado, ¿verdad? Pues entiendo que hay unos procedimientos, que hay unos procesos, ¿verdad? De derecho. Porque para mí aquí ni Cádiz es manito la caridad del cobre, ni Prado fue del todo la caridad del cobre, y por si acaso me cae bien, no tengo ningún problema con él, pero para mí él tiene unos conflictos que debió haber evitado. Pero nada, esa es mi opinión. No pretendo ponerte a ti ni a nadie en esa posición. No. Y además, y te entiendo, porque yo sé por si acaso, en efecto, el conflicto no es evidente, ni siquiera necesariamente aparente, pero son de esas cosas que uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo ante este caso mejor, es más, yo ni siquiera hubiera salido a hablar del tema y yo hubiera dicho, gente, los casos criminales, la gente dice lo que sea con tal de salir bien. Así que, pero yo soy una persona honesta, decente, y todo el mundo sabe la historial de Prado y sabe la historia, ¿verdad? Todos los casos que él lleva y demás, así que yo no creo que realmente su reputación estuvo realmente dañada, pero nada, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Cada cual con su conciencia. Claro. Mi punto aquí es, para mí, mi impresión es que aunque la historia de la fiscalía, o sea, la teoría de la fiscalía aprobada más allá de todo lo razonable ante un jurado, fue que Verdejo es quien la mata. Para mí es, jurado, es inconsecuente si él fue el que disparó, o si él fue el que remató, o si él fue el que la amarró, porque yo sé de la evidencia al menos presentada que si no la mató, la setió. Claro. Por tanto, pero claro, eso soy yo. Esa no es la teoría fiscal, ¿verdad? Así que la teoría fiscal es distinta. Así que aquí, ¿verdad? Hay un elemento cuando te pones el sombrero de derecho. Pues eso no es más allá de toda duda razonable, porque esa no fue la evidencia que pasó. Así que hay que pasar esa evidencia. Nada, planteo esto para fines de, ¿verdad? De que se entienda mi posición, pero te escucho la tuya. Y te entiendo. Lo que pasa es que, fíjate, aquí tienes razón. Nadie, por lo menos los Cádiz, no son ninguna hermanitas de la caridad, pero para bien o para mal, mira, los políticos corruptos los chotean otros corruptos. Los asesinos los chotean otros asesinos, los narcos otros narcos. Eso es así. Donde realmente, y esto es bastante limitado, ¿verdad? Donde uno realmente ve que una víctima es quien señala a su agresor son en casos de violencia sexual, de relaciones domésticas, de robo, de agresión, pero por lo general, cuando alguien va preso es porque otro malhechor le tiró la mala, porque es bien difícil tú establecer hechos complicados sin un compinche que esté testificando. Así que pues, esa es la triste realidad del sistema. Y pues como tú dices, la pena más grande de muchos de los acusados
y de los abogados que los defienden, es que tú vas a tener a alguien que tiene un perfil criminal y que definitivamente siempre va a exagerar y siempre va a tratar de echarle los 20 al otro, porque al final del camino, cuando uno decide cooperar con las autoridades, uno firma un contrato que dice que tú tienes que ser honesto y uno siempre está bajo juramento, pero no se puede pasar por alto de que tú haces eso porque tú quieres un beneficio. Y mientras más tú hundas a la persona contra quien tú testificas, mayor el beneficio. O sea, Cádiz, que es un muchacho joven, yo creo, un trentón, va a pasar 25 años preso. Él va a salir, y digo, quitarle 5 años de crédito. Él va a salir a los 50 años versus vida, que representaría quizás 40 años por encima de eso en la cárcel. 40 años que yo no sé ni si tú has vivido 40 años, Jay. O sea, Sí, ya lo imagínate. viví, pero por si acaso no quería vivirlo de atrás de las cárceles, así que tranquilo. Exacto. Yo soy un cuarentón, Javier. Yo sé que tú me ves con los ojos del alma, me tienes cariño. Pero yo llegué, yo soy cuarentón. Contra. Pero, Mira, déjame decirte algo. El caso está complicado. Yo sí te puedo decir que para mí, obviamente para los que no saben, ¿verdad? La fiscalía presenta lo que llaman una teoría fiscal, ¿verdad? Y en esa teoría la fiscalía tiene que aprenderle, este es mi cuentito, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Y la fiscalía tiene que presentar evidencia de que lo que pasó fue lo que ellos están contando. Y la fiscalía contó un cuento de que Verdejo fue el que hizo todos estos actos que conllevaron la muerte básicamente de la joven Keisha Rodríguez, ¿verdad? Pero para mí, sea el cuento que hizo Fiscalía, que tiene la obligación de llevar una teoría, ¿verdad? No es, o sea, no es como que yo le puedo decir, esta teoría A y teoría B, porque eso crea duda razonable y automáticamente pues no, se cayó el caso y perdiste. Así que tiene que presentar una teoría. Mi teoría siempre fue que lo que pasó allí fue que Verdejo no necesariamente lo hizo todo, pero sí setió el asunto. Esa siempre ha sido mi teoría, ¿verdad? Pero yo no soy la fiscalía, yo soy un comentarista político bastante malo. La fiscalía tiene que escoger una teoría y la teoría fue la que se presentó. Pero la alternativa es igualmente responsable y los jueces no son tontos. Los jueces saben que aquí hay teoría A o teoría B. Pero de que Verdejo, la prueba de que Verdejo estaba allí, de que él la buscó, de que ella se montó, de todo lo otro, pregunta a los jueces, que son seres humanos como tú y como yo. Al ver la totalidad de eso, dicen, mere pescado. Aunque a lo mejor la teoría que pasó no fue que tú, ¿verdad? Fuiste el que apretó el gatillo, no fue que tú fuiste el que X, lo que tú también participaste de XYZ, pues estás igualmente responsable y por tanto no te dio un nuevo juicio. ¿Un juez se pondría en esa posición o esto es una... O somos puristas del derecho y, ¿verdad? No, el derecho dice que la ruta es esta y no es aquella. pues, hermano, no conteste, está bien, ya entendí. No, oye, te voy a contestar. O sea, porque la realidad es que todos somos humanos y yo creo que esto es una de las cosas que más molesta un poquito de cuando uno estudia en derecho, Jay. ¿Tú te acuerdas que a ti te presentan este sistema como si es un sistema, como una máquina? Pero cuando tú empiezas a litigar, empiezas a trabajar, tú te das cuenta que son seres humanos. O sea, los fiscales, ellos tienen que hacer justicia, pero quieren ganar. Los criminalistas están velando por los derechos de su cliente, pero quieren ganar. Y los jueces también son humanos. Así que aunque ellos tienen que ser los gatekeepers, o sea, los que salvan la pureza de los procesos, mano, o sea, todos los jueces viven en la comunidad. Todos los jueces tienen familia. Y pues tú sabes que hay cosas que le tocan la fibra, pero tampoco se puede perder de perspectiva que ese juez tiene que sentarse a escribir. Y pues quizás lo que al final, si está 50-50 lo tira, es un sentimiento personal que no necesariamente va a acorde con la evidencia. Pero es que en este caso, la fiscalía se sirvió con un cucharón como de este tamaño, anchísimo. Félix Verdejo lo hizo todo y Ricardo Cádiz estaba allí haciendo un live en su mente. Él no hizo casi nada. Entonces, pues, la realidad es que si en efecto existe duda de qué hizo y no hizo Félix, y la teoría no fue Félix la setió, pues mano, en teoría eso pudiese ser duda razonable. Yo entiendo lo que tú dices. Me estaba diciendo. Sí, bueno, lo que estaba mencionando es que pues la fiscalía estableció que su teoría era tal y pues a medida de que
se desmienta esa teoría. No estoy diciendo que el testimonio de prueba la desmiento, no, pero si se desmiente, pues la fiscalía no pudiese sencillamente descansar en, bueno, pues, anyways, él estuvo ahí. O sea, ellos, pues, una vez tú te casas con una teoría, te casaste con eso. Está en el jurado ver si la aprobaste o si hay duda razonable de si pasó así o de si cumples con los elementos del delito, ¿verdad? Esto, que es algo un poquito más técnico, pero yo creo que a fin de cuentas, Jay, estas mociones son... O sea, perdóname, para la fiscalía no puede, más allá del asunto de prestigio, ¿verdad? La fiscalía no puede simplemente decir, bueno, habíamos presentado la teoría esta, pero llegó nueva evidencia a nosotros y ahora la teoría es esta otra. Claro. Oye, en teoría, pero lo que pasa es que... Eso no ocurre en la práctica casi nunca, por no decir nunca, salvo el caso de Luis Vigoró, donde se cambió, ¿verdad? El Departamento de Justicia de Puerto Rico. Pero nada, pero te escucho. Correcto, porque la realidad es que, o sea, tú presentas un juicio luego de años de investigación y de litigio, y de momento un año después, espérate, no fue así. Eso va a ser, eso es un problema de credibilidad grandísimo para la fiscalía. Así que, como pasa en estos casos, sea este o los que están en Netflix en 100 documentales de gente inocente que ha salido convicta y después pelea la convicción, los jueces y los fiscales viven y mueren con lo que pasó ese primer juicio y tratan a capa y espada de defenderlo. Y ese no va a ser, ese va a ser el caso aquí. O sea, tarde o temprano, si Félix Verdejo quiere un juicio nuevo, él va a tener que traer prueba contundente. O sea, ¿qué es contundente? Pues en la práctica, mira, pruebas de ADN que localicen a un tercer malhechor, una coartada de que él estaba en Florida, o sea, cosas así, que cosas que realmente establezcan contundentemente su inocencia, pensaría yo, porque superar la limitación de las mociones de juicio nuevo es bien complicado. Sabemos que la pregunta clave que se hace el juez o los jueces en apelación es si el error cometido en el primer juicio cambiaría el resultado en un nuevo juicio. Esa es la pregunta donde se supone que nuestros honorables tribunales se ubiquen, ¿verdad? La pregunta que se supone que en su cerebro pase es, este error que se cometió, ya sea el que se permitió el testimonio de que alegadamente Verdejo era un narco, ya fuera que la foto que se vio parecía más a Cádiz y no a Verdejo, quien, ¿verdad?, se tiró por el puente e hizo lo que hizo, ya sea que no dejar el testimonio del licenciado Cádiz, que podía ser un testimonio clave, hubiera cambiado todo. La posición en la que supone que el juez en apelación se sitúe es esa. La posición es este error cometido de no dejar testificar, de permitir que pasara prueba que no debe haber entrado, etcétera, ¿cambiaría el resultado en un nuevo juicio? Si la respuesta es que sí, pues se supone que tú ordenes un nuevo juicio. La respuesta es que no, pues se supone que digas que no. ¿Tu impresión de eso, entonces? Sí, en teoría ese es el análisis. O sea, requiere un poquito de gimnasia cerebral, porque tú tienes que coger un juicio que sucedió en una circunstancia, en un momento, con unas personas, insertar una evidencia que no ha sido sujeta a contrainterrogatorio, que no ha sido sujeto a ninguna prueba, y pensar contra cómo estuviese influenciado o no, y qué pasa si el fiscal se para y lo contrainterroga. Es complicado y por eso es que muchas veces los jueces le huyen y por eso es que los porcentajes son abrumadores a favor de cuando un juicio se ve, ese juicio se confirma usualmente, ¿verdad? Las apelaciones son las excepciones. No es que sean imposibles y que no es que sean infrecuentes, pero la mayoría de los juicios, si alguien sale culpable, esa persona va a permanecer culpable. Y definitivamente las mociones de nuevo juicio, esas son, no diría que es un cometa, pero es casi una estrella fugaz. De hecho, parte de las razones por las que algunas personas se oponían a que se presentaran los cargos contra el Manco en el caso de el niño Lorenzo es porque una vez tú presentaras ese caso, presentar otro caso después contra quienes fueran otros vinculados, pues era básicamente imposible porque habías creado la duda razonable.
en la mente del juzgador o del, ¿verdad? En este caso de un jurado, donde decía, bueno, pero es que tú hace un año decías que fue el manco y ahora dices que fue Chancho o Chucho, ¿verdad? O lo que sea, quien asesinó al niño Lorenzo, y en paz descanse. No puedes decir que primero lo mató fulano y ahora decir que fue Mengano. Parte de lo que se discutió en aquellos tiempos es que presentar ese caso contra el manco anulaba la posibilidad de que se acusara eventualmente a cualquier otra persona que no fuera él. Rivera Seijo, ¿verdad? Que finalmente pues sabemos que pues el caso de Lorenzo pues quedó básicamente impune ante esos hechos, porque pues ni fue encontrado causa contra el manco, ni hubo ningún tipo de acusación entonces eventual contra nadie. Así que, ¿verdad? Digo esto para dar un ejemplo de por qué se es tan celoso a la hora de presentar cargos contra alguien y de la forma en que se presentan, porque una vez tú presentas una teoría fiscal, cambiar la teoría fiscal es casi imposible. Puede pasar, nada impide las reglas que pase, pero no ocurre por regla general. Porque tú mismo estás creando una duda razonable de que tú antes decías que tu teoría, lo que había pasado había sido esto, y dices, no, lo que realmente pasó es esto otro. Sin embargo, en mi opinión, aún así, los jurados tienden a ser bien pro fiscal y como quiera que sea, ¿verdad? La convicción viene. Esa es la triste realidad, Jay. O sea, la pregunta, ganar un caso en la federal es básicamente ante un jurado es casi imposible, ¿no? O sea, es un caso de defensa. Bueno, es casi imposible, pero es abrumador el porcentaje de convicción que tiene la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Bueno, a nivel nacional es 90 y pico por ciento, pero eso incluye también las declaraciones de culpabilidad. O sea, que una persona hace un preacuerdo, pero en Puerto Rico es abrumadoramente alto. Eso tiene 700 teorías de por qué es así. Yo tengo las mías. ¿Verdad? También el sistema federal es un poquito más complicado porque a diferencia del sistema estatal, donde uno tiene la regla 6 para pelear, la vista preliminar para pelear y el juicio luego, tienes 3 veces que tú puedes en teoría descarrilar un caso. En las federales, una vez hay una acusación, vas o para juicio, declararte culpable, o si es de los pocos casos que se pudiese caer por alguna moción técnica atacando la acusación o una supresión, que son la minoría, pero eso también es una vertiente complicada. Pero en Puerto Rico tú sabes que la gente piensa, y por el momento no ha cambiado, que si los acusados son acusados federales, es por algo. Que los federales no tienden a equivocarse. Eso es algo que es una percepción que reina en Puerto Rico y pues yo, dentro de este marco de esta conversación, pues yo le exhortaría a todo el mundo que esté escuchando o viendo que entienda que los federales, los estatales, todos somos seres humanos y todo el mundo se puede equivocar y nadie está por encima del error humano. Así que... De hecho, uso el ejemplo del niño Lorenzo, que es un ejemplo consistente con eso. O sea, quienes convencen a las autoridades estatales de que lo que pasó en la teoría del caso Lorenzo fue el manco, fueron los federales, quienes básicamente llevaron a Rivera Seijo allí a la escena, etcétera. Y eso pues otro día lo discutiremos con más detalle, porque creo que es un tema yo te tengo una invitada que puedes invitar para ese tema. Sí, Seguro. estoy consciente. Saludos a la licenciada María Domínguez. Ok, nada, gracias por tu tiempo, Javier. Gracias por regalarme esta hora, porque si fuera a tener que pagarte, pues no podría pagártela, así que menos mal que me la regalaste. Tú Muchas la gracias. puedes pagar, Jay, tú la puedes pagar. Ya, no sé, tengo mis dudas, pero te la pago con ya cerró el restaurante que a ti te gusta, ya está cerrado. Hay otros, podemos ponernos de Pues dale, me avisa, te debo un almuerzo. Dale. Trato hecho. Gracias, Jay. Cuenta con eso. Dale, pórtate bien, Javier Micheo.